programa anterior vimos el tema de los monopolios internos, sobre tú has escrito. Entonces, por lo que hace a la economía interna, se van construyendo monopolios privados. Y por lo que hace a la energía, se van destruyendo los monopolios públicos y metiendo grandes inversiones privadas del exterior. ¿Ese es el esquema? Sí, efectivamente. En el caso de México, yo mencionaba que estaba Electricidad de Francia, que estaba Mitsubishi, y ya no están, porque ya vendieron. Actualmente hay solo dos corporaciones, que es Iberdrola de España y Gas Natural de España. En el caso de Gas Natural, el accionista principal es Repsol, o sea que son Repsol e Iberdrola. E incluso Gas Natural compró en España Unión Fenosa, que era la otra empresa que también española, que había en México. Entonces... es una recolonización. Pues sí, y en un aspecto que hay que insistir, o sea, ellos no vienen a realizar inversión en energía eléctrica, digamos, planteándose dar todo el servicio. Hay partes que dejan a propósito. Como antes eran las compañías extranjeras. Sí, o sea, aquí nada más se trata de generar y vender a CFE, y el tema son las tarifas. Entonces, la CFE es una revendedora. Sí, pero el tema es cuánto le pagas a Iberdrola, cuánto le pagas a Gas Natural, cómo se fijan esas tarifas y si esas tarifas garantizan, una vez fijada, grandes rendimientos para esas corporaciones. Y ese es el caso de México. Digamos, es la inversión más segura del mundo. Incluso yo la financié, así lo hicieron Iberdrola en su momento, la financia una vez que se le autoriza el permiso para construir la planta. En ese momento va al mercado internacional y con el permiso en la mano logra financiamientos para construir la planta. Pues eso lo podía hacer la CFE. Y lo mete en sus activos. Es que el asunto es el apoderamiento de la segunda renta nacional, que es la electricidad. Sí, la primera en México es el petróleo, digamos, renta nacional, lo que genera dinero. Las dos grandes empresas que generan dinero mexicanas son Pemex y CFE. Y el la segunda es... Bueno, pero ese sí es monopólico. Ahí sí hay muchos competidores. Pero se resuelven los problemas de balazos. El objetivo de este cambio en el Tratado de Libre Comercio y los asociados mexicanos, porque la traición se hace desde adentro, la violación de la Constitución la hacen los presidentes mexicanos, es apoderarse de ese recurso, y es un negocio financiero. Es un negocio financiero, y se dice, están los españoles ahorita. Los españoles están financiados en todo el mundo. Están vinculados a los grandes bancos y las grandes financieras. Entonces, esto de que España y Estados Unidos es también muy relativo. Es el nombre de la empresa. Son los nombres. Ya los franceses se fueron, los japoneses se también asociaron. Y van, porque de lo que se trata es establecer un monopolio privado extranjero. O sea, la reforma energética, la reforma energética de eléctrica, la petrolera, no es más que el que los gobiernos mexicanos desde Salinas en adelante han aceptado las órdenes y el mandato de los grandes intereses internacionales para entregar la energía como negocio, y lo han transformado de ser un servicio público. Y para hacer grandes negocios, además. Pues es lo único que nos queda, ¿no? Hay que entender. Grandes negocios porque, por ejemplo, esta cuestión de las plantas que instala Iberdrola, manejan el 71% de la energía privada que se ha puesto en marcha en México, de las 22 empresas que se han establecido. Ellos manejan las empresas más importantes y controlan la mayor cantidad de generación de energía. Y uno de los permisos que les dieron para lo que se llama la posibilidad de establecer el autoabastecimiento remoto significa que ellos hacen un listado de empresas a las que realmente les van a vender la energía. No es que ellos, la figura supuestamente es para atender necesidades propias, pero mediante estas triquiñuelas se les otorgan permisos para autoabastecimiento remoto, y entonces ellos pueden abastecer lo mismo a una empresa en Baja California que a otra en Yucatán. Y lo hacen con la inversión pública de años. Claro, porque la red esta que está construida de la CFE y Luz y Fuerza aquí nos ha costado a los mexicanos millones de millones. Se aprovechan. Pero no solamente la inversión, sino la operación misma, y el mantenimiento corre por cuenta de Comisión Federal de Electricidad. Y los contratos son verdaderamente nefastos, porque le dan un contrato a Iberdrola, a alguno de estos, y la garantía que da el gobierno de México es que le va a comprar todo lo que produzca, si lo use o no lo use.
Entonces eso te lleva, primero a que el negocio sea absolutamente claro. Tienen un Ahí cliente está cautivo. Ahí está el dinero, el banco tal de quién sé dónde, va a producir todo. Y la todo se lo concesión tiene en la que- mano, y como todo, dices. y todo se lo tiene que comprar. Y luego de esto, ¿verdad? Se van unificando para hacer un monopolio. De hecho, ellos no generan, no tienen la capacidad de generar el 40% de la energía eléctrica del país. O sea, tienen una capacidad menor. Pero como hay la obligación de comprarles todo lo que generan, lo que está sucediendo es que partes de la capacidad de generación que están en manos de Comisión Federal de Electricidad no se están usando, Lo están parando. están parando. Lo que pasó en Tabasco, por ejemplo. Efectivamente, el tema de cuántas turbinas estaban allá funcionando, Por eso cuáles la estaban inundación. paradas, hay una discusión ahí, efectivamente, La de que inundación, la pues, inundación tuvo fíjate, que es- ver con ese elemento. Es un Entonces, sometimiento económico verdaderamente Y vergonzoso. hasta ecológico. Es un Y además Sí. un negocio redondo porque no hay absolutamente ningún riesgo. ¿Y Comisión por qué Federal- lo hace el gobierno de México? En tu criterio. Eso es lo que hay que explicar a la gente. Puede decir, bueno, es como si estuviéramos siendo gobernados por nuestros enemigos. Es por concupiscencia, porque quieren ganar dinero, es por incapacidad. Son negocios, ahí detrás hay grandes negocios. Entonces no es Porque, por Iberdrola, ejemplo, están porque- asociados a Claro, Iberdrola. evidentemente, y nosotros lo hemos puesto en evidencia en todas las denuncias que hemos presentado. Porque, por ejemplo, de esta cuestión del porteo, o sea, la transmisión de la energía a través de las redes de Comisión Federal de Electricidad, no hay un informe, no sabemos exactamente si eso genera un centavo o no, no aparecen los estados de resultados en los informes de actividades de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué significa? Bueno, que se ponen de acuerdo a trasmano y eso pues se reparte equitativamente entre funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y obviamente las empresas privadas. Y así pues con todos este tipo de enjuagues que hemos nosotros podido observar conforme avanza ¿Cuántos tiempos tiene Elías Ayub? ¿Cuál es el nombre? 10 años. Ah, pero Sí, ese pero- es el gran operador. premio de ingeniería no ha hecho nada más estar al servicio de los intereses Premio a extranjeros. la corrupción, Sí, pero ¿eh? Es digamos- el enlace entre el interés privado extranjero Claro, y el interés. pero del gobierno o de los socios o de los socios que Pero, el gobierno alimenta. Creo que hay que advertir que el tema de privatizar la electricidad se puso, diríamos, de moda, para usar esos términos, en todo el mundo a finales de los 80s y principios de los 90s, porque Nos efectivamente fuimos precursores nosotros. o sea, se observó que había un gran negocio, efectivamente. Un gran negocio. México fue el disparador. No, Europa misma comienza. Y toda América Latina. Sí. Electricidad de Francia, que invertía en México, hasta hace poco, bueno, hasta este momento todavía, Electricidad de Francia tiene una parte de capital del Estado francés. No es totalmente privada, pero comenzó a privatizarse. Y lo mismo sucedió con Endesa en España. Se privatizó. Y lo se mismo, compactaron, lo que dice Manuel. y hubo privatizaciones ahí. Y compactaciones a escala europea. Sí, pero el tema es que apareció un espacio de negocios y en esa corriente entramos y en el caso de México se utilizó el argumento de que no había capacidad para financiar la ampliación de la generación de electricidad por las condiciones que tenía el Estado mexicano. Estoy hablando de principios de los 90. Ese fue el Y argumento. contaba también de que el gobierno quería traer capital extranjero. Efectivamente, Primero y pagamos la había deuda que abrir con el petróleo. espacio. Luego hubo inversión extranjera directa, que es parte de esto. Luego se vendieron los activos del país, ¿no? Sí, pues, Entonces, es la necesidad por una mala administración económica. Primero se vendieron los presidentes. Hay que Pero destacarlo, no nos ¿no? pagaron a nosotros nada. No, se vendieron los presidentes. Eso es un asunto. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, están al servicio de esos intereses abiertamente. Entonces, eso es el PRIAN. 2 del PRI, 2 del PAN. Dos del PRI, dos del PRIAN, sí, claro. Sí, ya hasta parece verso. Bueno, Que nos lleva a otras cosas más todavía. bueno, ese pero es el tiene que desastre de ver. este país. Ah, sí. Es 3.5. Sí. Porque este sexenio está cumpliendo 3 años y parece que ya pasaron 10. Pero ahora en el caso de electricidad hay un nuevo negocio, que es el tema de la red de fibra óptica que hay en Comisión claro. Federal de Electricidad y que lo tiene también Luz y Fuerza del Centro. Ese es un nuevo espacio de negocios y aquí lo interesante es que al que están ofreciendo la posibilidad de que se fortalezca son empresas que van a competir contra otro gran monopolio que hay en ese Fibra país, que es óptica, Telmex. este es un tema que ha surgido con motivo de la disolución ilegal
de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza y del ataque a los derechos laborales del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y donde vemos claramente los negocios. Ya nos están llamando a un tercer bloque, es una consecuencia del otro. Se quita lo que estorba dentro de un proyecto y lo que estorbaba aquí era la defensa que hacía el sindicalismo. El único Último sindicato que defendió todo el trabajo que hicimos en el Senado. Por eso cuando nos dicen, bueno, ¿qué hacemos defendiendo a este sindicato? Cuando peleamos en el Senado en contra del propio grupo gobernante del PRI, el coordinador Jackson, el otro Emilio Gamboa, que ojalá desaparezca, en la Cámara de Diputados igual, cuando luchamos en un bloque del PRI en contra de sus intentos de privatización, teníamos al SME afuera. Así es. Y era por muy eso ahora hay importante una la reciprocidad. fuerza popular siempre defendiendo las medidas políticas. Y eso es lo que ha liquidado. Claro. Vamos a un tercer bloque.